¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Pongámonos al Día, el espacio que ofrece la televisión pública a través de CITV, canal institucional, para que nos pongamos al día con todos los temas de actualidad. Hoy en nuestro programa La Paz es protagonista. Recordemos que desde el 1 de octubre, 102 días regirá el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. Aquí en Pongámonos al Día vamos a analizar la importancia de esa decisión. También vamos a hablar respecto a la polémica que se ha generado con las posibles disidencias de las FARC y también con los denominados colados que quisieran beneficiarse con la Justicia Especial para la Paz. Y como siempre, hoy es viernes y nos terminamos este programa con las noticias de la actualidad musical desde Radiónica. Juan Carlos, buenos días. Natalia, muy buenos días y muy buenos días a nuestros televidentes que nos siguen a través de CITV, canal institucional. Como usted lo dijo, hoy hablaremos de paz y expectativas en torno al anuncio del ELN de iniciar un cese bilateral al fuego a partir del 1 de octubre, medida que se extenderá durante 102 días. También temas de actualidad como la alerta por cuenta de los denominados colados en los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y también las posibles disidencias de esta organización. Les recordamos también a nuestros televidentes que se pueden conectar en Pongámonos al Día a través de nuestro Twitter, @institucionaltv, con el hashtag numeral #aldiacitv. En Facebook, Canal Institucional, y vía streaming en www.canalinstitucional.tv, Natalia. Así es, Juan, mucho que hablar, muchos temas que tratar de actualidad. Recordemos pues la importancia de esos temas. Estamos en un tiempo de posconflicto, de construcción de paz, pero recordemos que el principal desafío es justamente cómo se van a desarrollar o cómo se van a ejecutar estos proyectos y todas las promesas que se dieron en el acuerdo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los problemas que se han tratado y sobre todo cómo poner en marcha eso que la semana pasada pues fue el centro del tema, con la visita del Papa Francisco, el tema de la reconciliación, el tema de regresar realmente a la paz de esta tierra que lo necesita y cómo reparar las víctimas, y todo eso es fundamental en esta etapa de reincorporación con los excombatientes. Entonces creo que hay muchos temas importantes, polémicos también sobre la mesa, así que bueno, los estaremos desarrollando y justamente podemos iniciar, Juan, ¿qué le parece? Con, digamos, un balance de cómo le fue al Papa en su visita, de cuáles fueron esos beneficios, cuáles fueron esas cifras importantes que dejó el Papa Francisco tras su visita, que queda claro que fue un éxito. No, además éxito no solamente para lo que corresponde al país, sino también para el sistema de medios públicos. En CITV, canal institucional, tuvimos la oportunidad de llevarle a todos los colombianos la transmisión del Papa Francisco, la visita apostólica, visita de Estado también. Además, no se despegaron los televidentes ni un solo minuto, y sobre esas cifras, alrededor de lo que significó para el sistema de medios públicos, la transmisión más grande en la historia de la televisión colombiana. Está con nosotros Ingrid Karina Soler, a quien saludamos y nos tiene esos importantes datos. Karina, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Natalia, y un caluroso saludo a todos nuestros televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana en Pongámonos al Día. La visita del Papa marcó la historia de nuestro país, porque hace 31 años no venía un sumo pontífice a nuestro país y porque la televisión pública se metió un reto y lo cumplió con éxito. Las cifras hablan durante los 5 días del sumo pontífice que estuvo en Colombia. La señal multidestino que dio RTBC, el sistema de medios públicos, llegó a 200 millones de televidentes en todo el mundo. Asimismo, llegó a 80 países, todo porque el Vaticano tradujo esta transmisión en 42 idiomas, lo que garantizó que llegara a 80 países. La transmisión de la televisión y la radio del sistema público fue de 127 horas. Adicionalmente a esto, las interacciones de los usuarios con la transmisión oficial del Papa no se hicieron esperar. 93.000 usuarios se registraron en nuestra página web, 62.000 acciones en Facebook, 22.000 acciones en Twitter, 4.800 acciones en Instagram, 230.000 acciones en YouTube, 560.000 visitas en Facebook Live y 100.000 impactos en medios nacionales e internacionales. Y nosotros, el canal institucional que hizo la transmisión oficial de la visita del Sumo Pontífice, también tuvo grandes cifras que aportar. 22.945.000 usuarios nos vieron a través del canal institucional y las interacciones también fueron múltiples. 58.792 acciones en Facebook, 10.472 acciones en Twitter, 1.310 acciones en Instagram, 240.000 acciones y visitas en YouTube,
559.765 visitas en Facebook Live. La visita del Papa Francisco dejó y marcó la historia de nuestro país, y más porque vino después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. El mensaje fue claro: basta una persona para que se genere esperanza. Karina, muchísimas gracias por esa información. De verdad que mutuo beneficio, tanto para el sistema de medios públicos como para Canal Institucional y también para nuestros televidentes, Natalia. Y para todo el país en general que recibió Claro que esa sí. visita y que fue un éxito. Y sobre todo con un fervor, mucho se habló al respecto, si bien seguimos siendo un país mayoritariamente católico, pues las personas decían que hay muchas nuevas iglesias, que muchas personas se han ido justamente de la iglesia católica, pero lo que pareciera es que atrae a muchísima gente, queda claro que es un líder carismático además y que su mensaje trasciende tanto las barreras políticas como las religiosas, o sea, llega a la humanidad, llega a dar un mensaje que creo que fue un respiro que todos necesitábamos, pero finalmente yo sigo pensando lo mismo. Él decía, muy bien el mensaje, gracias por el recibimiento, pero lo más importante es lo que quede después de mi visita, lo que sea real y de hecho lo que vamos a hablar hoy. Igual, lamentablemente, en el ámbito internacional tenemos que registrar que hacia las 8:20 de la mañana en Londres se registró una explosión en una de las estaciones del metro. En este momento las autoridades reportan cerca de 22 personas heridas. Las autoridades investigan si se trata de un acto terrorista, Natalia. Así es, pues al parecer lo que se escuchó, las primeras informaciones de la policía no pueden decir que se trata de un atentado, sin embargo muchos medios así lo están registrando, pero por el tipo de explosivo, por el tipo de detonación, no se puede decir que fue un atentado terrorista, como es el temor, obviamente por la amenaza ISIS que se tiene no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, aunque sabemos que son lobos solitarios, pero que finalmente son aliados de ISIS y finalmente terminan por hacerle mucho daño a muchas personas. Falta esclarecer los hechos, pero se registró ese accidente que ya lleva muchísimas personas heridas. Veremos más adelante qué nos cuentan nuestros compañeros de la Radio Nacional, ampliación de esta importante noticia en el ámbito internacional. Y nosotros en este momento nos conectamos con nuestro punto web. Allí se encuentra Ángela Quintero con toda la información y todo lo que tenemos listo para nuestros televidentes de CITV, Canal Institucional. Ángela, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días y buenos días a todos nuestros televidentes. Hoy estamos retornando con nuestro programa después de la histórica visita del Papa Francisco a nuestro país, que todos pudimos ver a través de la pantalla de CITV Canal Institucional. Pues queremos invitar hoy a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales utilizando el hashtag #AlDíaCITV. Y para entrar en materia con nuestro primer tema del día, queremos preguntarle a nuestros televidentes ¿cuáles deberían ser las acciones que debería tomar el gobierno nacional para verificar las listas de las FARC? Cuéntenos su opinión a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal Institucional, en Twitter nos pueden encontrar como @institucionaltv y recuerde que usted también nos puede dejar todos sus comentarios en nuestra línea de WhatsApp 301-394-3946. Además, recuerden que ustedes pueden seguir esta emisión de Pongámonos al Día a través de nuestra página web www.canalinstitucional.tv y a través de nuestro Facebook Live. Yo regreso con ustedes, compañeros, más adelante para contarles las primeras reacciones de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Sigan ustedes adelante. Ángela, muchísimas gracias por esa información. Ya saben, se pueden conectar con nosotros a través de las redes sociales. Natalia, ¿qué le parece si de una vez arrancamos con nuestro tema y primer punto, lo que tiene que ver con la polémica que se ha despertado en torno a la implementación del acuerdo de paz con las FARC en el tema de los colados, la polémica con esas listas, quiénes terminaron metidos en esas listas, si son narcotraficantes, quiénes se equivocaron, quiénes tuvieron la culpa, por qué se hace este reporte, por qué no se presentaron controles, y por eso nos fuimos a la calle, Natalia, y le preguntamos a los colombianos ¿qué es lo que piensan? ¿Cree usted que todos los desmovilizados de las FARC relacionados en las respectivas listas son guerrilleros? La invito a que veamos qué respondió la gente en la calle. Hemos salido a las calles, específicamente en el sector del Parkway, para preguntarle a los ciudadanos que si cree que en la lista de integrantes presentados por las FARC solo hay desmovilizados o también hay personas coladas.
Esto fue lo que respondieron. Yo creo que en realidad para como ponerse en la lista tiene que haber ciertos controles de parte del gobierno, entonces no creo que sea como que cualquiera se meta en la lista porque sí. Entonces yo sí creo que en realidad todos son desmovilizados, ¿sabes? Pienso que el gobierno debería implementar alguna medida para que no haya este tipo de sucesos y para que realmente solo sean los desmovilizados los que estén en el proceso. Yo sí creo que hay mucha persona que se ha colado en esas listas porque ha sido un proceso de tantos años y tanta gente involucrada. Por la pura necesidad, entonces siempre hay gente infiltrada en todo. Además, pues pueden llegar como a posiciones de poder y a tener un poco más de influencia. Es posible que haya colados, lamentablemente. Para limpiar su hoja de vida y para muchas cosas, puesto que se le ha otorgado a los guerrilleros unos beneficios que ojalá sirvan de algo. Sin embargo, yo creo que el gobierno tiene las instituciones adecuadas para encontrar estos infiltrados y proceder al respecto. Pues bien, como lo denomina la gente, infiltrados, sin embargo no hay pues como una actitud tan negativa. Se dicen ellos que el gobierno, o sea, confían en el gobierno, en que tienen las herramientas adecuadas para, digamos, identificar este tipo de personas. Y es que recordemos que con la deserción de Rodrigo Cadele en zona rural de las FARC en el Caquetá, desde el Frente 27, fue un regreso a la disidencia y con él pues varias personas, digamos muchas, se dice que más de 200 personas, que es un duro golpe pues como este proceso de reincorporación que recordemos que inicia su segunda etapa de supervisión de la ONU y todos los esfuerzos están ahí, pero la disidencia sigue, la disidencia continúa, es un riesgo grave porque si vamos a la historia, el 50% de los procesos de paz pues fracasan es en la etapa de posconflicto, una vez firmado, cuando se trata de la implementación. Entonces ese es el riesgo que existe, pero digamos que para entenderlo mejor y sobre todo para entender a alguien que está en el meollo del asunto, estuvo con nosotros Juan Carlos Henao, él es asesor jurídico para la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Pues nuestro compañero Juan Carlos Sosa. No fui yo, le quiero aclarar. Ah, perdón, estoy mal informado. Hay gente más juiciosa que yo acá en Pongámonos al Día. Bueno, estuvo con nosotros. Ingrid Karina Soler. Ingrid Karina Soler, pues le hizo una serie de preguntas que nos van a aclarar en qué va este tema y cómo se van a visualizar o cómo se van a, digamos, a estipular las posibles soluciones que son necesarias a este problema. En Pongámonos al Día le damos la bienvenida al rector de la Universidad Externado de Colombia y asesor jurídico de la Justicia Especial para la Paz, el doctor Juan Carlos Henao, con quien hablaremos sobre los temores que despierta este sistema extraordinario con el que se pretende juzgar a los excombatientes de la guerra, del conflicto que tuvo Colombia por más de 50 años. Bienvenido, doctor Juan Carlos Henao. Bueno, muchas gracias, Ingrid Karina, y saludos a toda la audiencia. Bueno, doctor Henao, en términos simples y sencillos, expliquémosles a los colombianos qué es justicia para la paz. Es la justicia que se concibe para permitir el tránsito de una situación grave de violación de derechos humanos a una situación de paz. Por eso es que llaman justicia transicional, fíjate, transicional, que significa que hay un tránsito entre un estado de guerra, bastante fuerte como el que vivió Colombia, a un estado de paz con dejación de armas. Entonces, ¿eso qué supone? Que se hacen unas justicias especiales para esos efectos, porque no puede ser precisamente la justicia ordinaria. ¿Y por qué no puede ser la justicia ordinaria? Porque se prueba que con esa justicia ordinaria no se pudo solucionar el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que busca esta justicia? Permitir con una serie de normas especiales que están avaladas por el derecho internacional, permitir que se haga el tránsito de la guerra a la paz, que eso es lo que estamos viviendo en este momento en el país. La Justicia Especial para la Paz aún genera mucha desconfianza en sectores políticos y de la sociedad civil. ¿Son justificados esos temores o demasiado leves las sanciones que se pretenden o se calculan para quienes se acojan a este sistema? Mire, es que ahí hay varias cosas para decirle. En primer lugar,
el ser humano tiene una mentalidad a veces muy rencorosa, muy de venganza. Mire usted, y solo llamo la atención a todo lo que dijo el Papa la semana pasada en Colombia. Los seres humanos tenemos esa tendencia a aplicar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Usted me sacó el ojo, yo le saco el suyo, ¿cierto? Y eso es algo que debemos superar, porque no puede haber en efecto paz sin que haya perdón. Y perdón de todo el mundo con todo el mundo, no solamente a los guerrilleros, sino al Estado, a los militares, a los generales, falsos positivos, todo lo que ha ocurrido, digamos, esa violación flagrante de derechos humanos que ha habido en Colombia. Entonces, lo primero que yo le diría es, dentro del colectivo de la gente, la única forma de castigar es la cárcel. Si ese tipo no se va para la cárcel, mejor dicho, eso no hay nada. Y lo primero que le digo, irse para la cárcel, ¿para qué? ¿O es que ustedes creen que las cárceles colombianas son pues lugares de resocialización de los individuos? Eso no tiene mucho sentido. Pero más importante que eso, es que hoy en día uno no puede decir que una sanción equivalga necesariamente a cárcel. Aquí en esta justicia va a haber para todo el mundo sanción. Ojo con eso. Aquí miren, la fiscal acaba de irse del país, creo que ayer o hoy, de la Corte Penal Internacional. Ella realmente no ha cuestionado el esquema sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ¿cómo le resumo? Uno, nos tenemos que montar más en el tren del perdón que de la venganza, ¿sí? La venganza pudre el alma, ¿sí? El deseo, eso lo dijo hasta Mandela cuando salió de la cárcel. Para poder ser libre saliendo de esta cárcel tengo que perdonar. Si no, no puedo, sigo con mi esclavitud fuera de la cárcel cuando él estuvo preso. Entonces, mire que aquí, ¿de qué se trata? De que todo el mundo se monte en ese tren del perdón. La inclusión de un artículo que reduce hasta el 50% de la pena a quienes reconozcan su responsabilidad, aunque sea tardía, ¿no cree que esto puede generar desconfianza no solo en las víctimas, sino en la sociedad en general? Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este dilema de la verdad absoluta, usted lo tiene que mezclar con el artículo 33 de la Constitución Política, que dice que usted no tiene necesidad de usted no lo pueden obligar a declarar contra usted misma. Entonces, si usted mezcla esas dos cosas, yo no es que le quiera justificar la norma que por demás no ha sido aprobada, pero no se me hace una norma extremadamente criticable, porque aquí de todas maneras va a haber sanción. No es que la persona no se vaya a ir para la cárcel. Lo que pasa es que, ¿cuál es la lógica? Usted empieza y usted dijo mentiras, pero a mitad de camino la tienen bastante apretada y usted dice, ¿para qué digo que no? Sí. Entonces usted se monta en el tren de la verdad. Si eso es criticable o no, le planteo, depende de si usted tome la posición de Kant o la de Derrida. Alguna de las dos posiciones frente al dilema absoluto de la verdad. Natalia, tránsito obligatorio de la guerra a la paz, dice el doctor Henao. Es un paso que se tiene que dar, es un tránsito también en donde se habla de que la sanción necesariamente no implica cárcel y un no a la venganza. Pues no hay aún ley estatutaria precisamente para esa justicia especial para la paz, pero digamos que fue un paso supremamente importante que se dio y como lo dice Juan Carlos Henao, pues es permitir el tránsito a la vida civil de una manera efectiva. Está comprobado que el tránsito por vía ordinaria, por justicia ordinaria, no funcionó. Entonces digamos que son mecanismos que se tienen que dar, que son mecanismos efectivos. Obviamente está la discusión porque muchos no van a ir a la cárcel, pero digamos, no justifica que una persona que quiera justamente dar ese paso tenga que ir a la cárcel, porque eso no implica que haya tenido un proceso de reincorporación, que haya tenido un proceso de resocialización, además porque todos van a tener sanciones. Entonces digamos que así se justifica. Además son modelos aplicados a nivel internacional. Ese tema ya se había debatido durante la implementación, durante la firma del proceso de paz, durante las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana. Y le invito a que veamos la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Carlos Henao, donde habla de la lucha contra el reloj que se debe afrontar en el Congreso para la puesta en marcha y también sobre los retos que se vienen de ahora en adelante en época de posconflicto por parte de la justicia transicional. Con la lista de bienes de las FARC entregada al Gobierno Nacional, se han presentado todo tipo de comentarios y contradictorios. Comenzando por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y no solo él, sino la sociedad en general, se ha quejado de que la lista de los bienes de las FARC no es enajenable ni comercial.
Por otro lado, tienen razón en cuanto a la ausencia de la ubicación de estos bienes. No se sabe exactamente dónde se encuentran estos terrenos, vehículos y demás. ¿Cree usted que las FARC está diciendo mentiras? Yo creo que se armó más una escandalera que un tema real, porque lo que salieron caricaturizando era que habían puesto trapeadores, ollas, bacenillas, etcétera, en la lista de bienes. Pero si usted mira, en concreto, de todas maneras hay una gruesa cantidad de vacas, de terrenos que no se podían titularizar. Yo creo que en eso sí está equivocado el fiscal. Es que en Colombia más o menos 1/3 del territorio colombiano no está con catastro, no está inscrito. Entonces eso no me preocupa. ¿Y por qué no me preocupa? Me explico. Si usted utiliza un bien que no declaró y lo utiliza después de haberse firmado los acuerdos, usted se pone muy en riesgo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y creo que eso no lo irán a hacer. ¿Qué pasa con los colados? Si esto es verdad, ¿ellos perderían algunos beneficios? Es que los colados tienen que salir inmediatamente, como diríamos en Cali, como Pepa de Guama, salir inmediatamente de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz esta es para combatientes, no para colados. Entonces, en eso yo sí creo que hay que exigirle una responsabilidad a la FARC para que no permiten que se cuele gente, y por fortuna el gobierno ha estado muy atento en ese sentido. El proyecto de ley estatutario que desarrolla la Justicia Especial para la Paz ya está en el Congreso, ya tiene sus ponentes. ¿Cuál es el mensaje suyo para el Congreso de la República? Sabemos que este proyecto es clave para poner a andar la Jurisdicción para la Paz. Mire, yo les diría que pues es el debate nacional, ¿no? Pero que piensen en grande en favor de la paz en Colombia, que yo creo que ya está mostrando sus dividendos. O es que, pregunto, aquí en este programa, ¿ha habido más secuestros? No. ¿Ha habido más heridos en el hospital militar? No. ¿Ha habido más extorsiones por parte de la FARC? No. Es decir, ¿se está desminando en el país? Sí. ¿Se está pudiendo ir a un mundo de sitios? Yo le digo, estuve la semana pasada por el río Sinú. ¿Cuándo podía uno ir a navegar por el río Sinú? Esos son muchos beneficios que está teniendo la paz. Entonces, lo primero que yo diría es, hombre, démosle esta oportunidad a la paz, no lo volvamos un tema político de la campaña, porque esto ya es irreversible, y más bien que el Congreso se afane, porque sí tenemos afán, para que empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo hacer para preservar la pureza en las decisiones de la Justicia Especial para la Paz si los corruptos están intentando colarse en ella? Mire, yo tengo la certeza de que nos van a meter los corruptos, y le doy por qué. Es que para más o menos 40 y pico, 50, o máximo 60 puestos, hay como 2.700 candidatos, de los cuales por lo menos unos 200 son excelentes hojas de vida. Y el sistema que hicimos, el sistema que creamos, va de 5 personas que son los que eligen, 4 tienen que estar de acuerdo con una persona. Si no están los 4 de acuerdo, hasta ahí llegó la persona. Entonces yo estoy seguro que bien tontos serían los que van a elegir, que son esas 5 personas de las que ya conoce la opinión pública, que se vayan a poner a aceptar a alguien que sea corrupto. Eso no tengo la convicción de que eso no sea así, lo cual no significa que critico profundamente toda la corrupción que está pasando, y que me encanta, entre otras, que se siga destapando toda esa olla podrida de la justicia. Agradecemos al doctor Juan Carlos Henao por acompañarnos en Pongámonos al Día y despejar parte de las dudas que tienen los colombianos en torno a la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Bueno, disidencias y colados, esos son como los dos temas más importantes. Sabemos que la Justicia Especial para la Paz es un tema importante, pero todavía no hay ley estatutaria. ¿Cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo por fin vamos a ver que esa paz empieza, pues digamos, a tener esas bases sólidas que todos necesitamos para que sea un proceso exitoso? Pero justamente para resolver todas esas inquietudes, tenemos aquí en estudio al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Doctor, bienvenido a Pongámonos al Día. Muchas gracias, Natalia. Muy amable. Un saludo para Juan Carlos también. Doctor Rivera, entonces entremos en materia. La polémica alrededor del tema de los colados, ¿fallaron los controles? ¿Qué fue lo que pasó finalmente con esta polémica que se despertó hace algunos días en el país? Al contrario, los controles funcionaron. Lo que pasa es que pareciera que existe una especie de confusión entre los ciudadanos. Lo que ocurre es que las FARC presentan un listado, el gobierno tiene la obligación de verificar ese listado, de cotejarlo,
con la información que pueda surgir de otras entidades del Estado, y una vez hecho este procedimiento, definir quiénes sí pueden ser acreditados y quiénes no pueden ser acreditados. Los colados no fueron acreditados. Acreditados son los que entran a la justicia especial. Así es. Acreditados son aquellos que finalmente son considerados, reafirmados como miembros de las FARC y por ende están sujetos a las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y en general, digamos, al conjunto de las decisiones que tome el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Luego, ese número de personas que se identificaron como colados, lo que están indicando es que los controles que estableció el Acto Legislativo para la Paz y la Ley de Amnistía en cabeza del Gobierno Nacional están funcionando. Doctor Rivera, ¿cómo asumir esos riesgos, esas amenazas que hay por parte de algunos mandos medios de la guerrilla de las FARC que dicen que abandonan este proceso de reconciliación, este proceso de implementación y la idea es que se regresan, por llamarlo así, entre comillas, regresan al monte? La verdad es que situaciones de esta naturaleza han sucedido en todos los procesos de paz que se han desarrollado en el mundo. En promedio, el colombiano es uno, digamos, de los que en menor número ha presentado ese tipo de casos, de disidencias, de personas que ya estando en el proceso de desmovilización toman la decisión de regresar a las armas o de regresar a la selva. El promedio en general, digamos, o frente al promedio mundial en relación con los países en los que se han desarrollado procesos de paz, el fenómeno colombiano es muy pequeño, de tal manera que, no obstante la preocupación que eso genera, pues estamos por debajo del promedio de situaciones similares que se han presentado en países en los que se han desarrollado procesos de paz. Este hecho de que se genere disidencia, de que algunas personas vuelvan otra vez a las filas, se debe, según lo dicen, en parte por incumplimientos de esos compromisos, digamos, ley de amnistía en que va, las ayudas económicas también, el tema para poner en marcha esos procesos productivos, que digamos es en lo que ellos se deberían enfocar. ¿En qué va eso? Bueno, estamos trabajando en eso. La Agencia de Reincorporación, que tiene una gran experiencia en la materia, que es un modelo internacional, para un poco seguir esa experiencia que ellos han venido desarrollando, otros países han querido observar lo que ha hecho la Agencia Nacional de Reincorporación Colombiana. Esa agencia es la que está liderando todo el proceso de reincorporación de las FARC. Hay una ruta colectiva, una ruta individual. Recuerden ustedes que a partir del 15 de agosto los exmiembros de las FARC que estuvieran en las zonas veredales de normalización transitoria, pues quienes quisieran ya regresar donde sus familias lo podían hacer, ya en su condición de ciudadanos. Y los que quisieran acogerse al proceso de reincorporación colectiva se quedaron en esas zonas. Allá está el SENA ya brindando cursos de capacitación. En general las entidades del Estado hemos estado planteando una oferta para el proceso de reincorporación de las personas que están ahí todavía. Así que estamos avanzando. Yo creo que el país puede tener la tranquilidad de que la experiencia que tiene el gobierno colombiano en esta materia, particularmente la Agencia Nacional de Reincorporación, es enorme. Repito, ha sido muy valorada en la comunidad internacional y estoy seguro que este proceso de reincorporación va a ser muy exitoso. Doctor Rivera, es muy complicado, ministro, de pronto venderle la idea a un desmovilizado, a una persona que fue mando medio en la guerrilla de las FARC, que de pronto por cuenta del narcotráfico, por cuenta de la extorsión, tenía ingresos muy superiores a lo que se le puede ofrecer con un proyecto productivo, que acepte esa situación. Pues ese es el desafío. Precisamente por eso, digamos, las zonas de reincorporación, que son las antiguas zonas veredales de normalización transitoria, pues tienen un componente no solamente de acompañamiento productivo, sino también un proceso de acompañamiento psicosocial, para entender, digamos, este cambio de vida que significa muchas cosas. No es lo mismo la autoridad que pudiera tener una persona que fue comandante de las FARC portando un arma que, digamos, la capacidad persuasiva frente a sus compañeros ya sin armas. Por supuesto que no es lo mismo tener unos ingresos provenientes de una serie de actividades ilícitas a empezar a tener unos ingresos provenientes de unas actividades lícitas que apenas se están empezando a construir.
Por eso el acompañamiento psicosocial que se está haciendo en esas zonas es muy importante y el gobierno le ha prestado especial atención a él. Bueno, pues justamente vamos a seguir hablando de este tema y tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien se encuentra en Bruselas, Bélgica, para hablar de este importante tema, y lo saludamos a esta hora, comisionado. Bienvenido, pongámonos al día. Muy buenos días a todos los colombianos y a los televidentes de Pongámonos al Día. Hoy los saludo desde Bruselas. Encantado de poder hablar con ustedes. Doctor Rivera, vamos con la primera pregunta. ¿Se presentaron algún tipo de fallas en el blindaje para evitar lo que denominamos acá los colados en estos beneficios del proceso de paz con las FARC? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no hay colados en el proceso de listados o de nombres pasados por las FARC. El gobierno ha podido evitar, a través de los mecanismos dispuestos para eso, que se pueda colar alguno de estos nombres. Hay una lista de nombres sospechosos de no pertenecer a las FARC, pasados por esa organización al gobierno, pero han funcionado los filtros que se establecieron. Básicamente, las FARC tienen la obligación de proveer información veraz y exacta, y el gobierno el derecho y la obligación de verificar esa información. Lo hemos hecho con todas las agencias de inteligencia del Estado y con la Fiscalía General de la Nación, y ese procedimiento nos ha permitido identificar unos 352 nombres frente a los cuales tenemos sospecha de que no hacen parte de las FARC y a los cuales no hemos acreditado. Los filtros han funcionado. Lo que los medios han informado fue la intención de algunos de estos nombres de colarse en estas listas de acreditados, pero gracias a los filtros establecidos y a la cooperación interinstitucional con agencias de inteligencia y con la Fiscalía, hemos evitado que estos colados se puedan presentar. Comisionado, es cierto, pero lo hablábamos con el ministro, los filtros son rigurosos, el monitoreo también es riguroso, pero entonces, ¿por qué se siguen generando este tipo de situaciones? Hay que explicarle a la comunidad de qué estamos hablando. Estamos hablando de la reincorporación a la vida civil de una organización armada ilegal que trabajó por décadas en la clandestinidad. No una organización formal, estructurada, con registros claros y transparentes. Las FARC le han pasado al gobierno una lista de alrededor de 14.000 nombres, de los cuales el gobierno con todas las agencias de inteligencia tenían conocimiento individual de relativamente pocos de esos nombres. De modo que aquí se trabaja sobre la base de un principio que es el principio de la buena fe, de la obligación de las FARC de proveer información veraz y exacta, pero también, y esto ocurre por primera vez en la historia de estos procesos de paz, la obligación y el derecho del gobierno de verificar esta información, no simplemente de avalar toda la información que nos pasa a las FARC bajo el principio de confianza legítima, como en el pasado, sino de verificar nombre tras nombre. En esa verificación hemos podido detectar cientos de nombres, unos 352 nombres, que nos despiertan sospechas y frente a los cuales no hemos procedido a esta acreditación. Hasta el momento hemos acreditado un poco más de 11.000 nombres, pero hay cientos de nombres que todavía faltan por establecer la clara identidad, el proceso de cedulación de estas personas, y también la verificación de que en los casos concretos corresponden a miembros de las FARC. El criterio no es que sean narcotraficantes o no, o que sean extraditables o no, el criterio es que sean miembros de las FARC o que no lo sean. Nadie que no sea miembro de las FARC puede estar incluido en estas listas. Comisionado, otra de las polémicas que se ha generado en los últimos días acá en nuestro país tiene que ver con el tema de las disidencias, la determinación de algunos integrantes de las FARC de abandonar este proceso de reincorporación, regresar al monte. ¿Se han tomado algún tipo de medidas? ¿Hay mecanismos para evitar que esto ocurra? Los informes que tenemos hasta este momento nos hablan de unos 400 miembros de las FARC, de un total de 14.000. que habrían tomado el camino de las disidencias, de marginarse de este proceso. Es una proporción realmente significativa, pero pequeña cuando se compara con otros procesos de esta naturaleza en el mundo entero. Por supuesto, quien se sale del proceso, quien vuelve a la vida criminal, primero pierde todos los beneficios del acuerdo, que implicaba una especie de borrón y cuenta nueva.
desde el punto de vista judicial y la posibilidad de reintegrarse y de reencontrarse con su familia y de tener una segunda oportunidad para rehacer su vida integrado a la sociedad, a la vida económica, social, política del país. En segundo lugar, pues pierde todo el camino de reincorporación que está diseñado para cada uno de los miembros de esa organización que se han desmovilizado y que ya empezó a funcionar con su identificación plena, con su afiliación al sistema de salud, con su afiliación al sistema de pensiones, a partir del 16 de agosto con la recepción de mesadas para su sostenimiento, antes con la recepción de un dinero para que compraran, digamos, lo básico para empezar esta nueva vida. Y tercero, pierden todos la perspectiva de gozar de acceso a proyectos productivos que puedan afianzar el éxito de su reincorporación. Es mucho lo que tienen para perder. Yo sí hago un llamado a que se piense muy seriamente por parte de cualquier miembro desmovilizado de las FARC en la enorme posibilidad de éxito personal y familiar que tienen reintegrándose a la vida civil como lo han decidido, y en el terrible riesgo, la gran equivocación que supondría volver a la vida anterior cuando el país la ha rechazado y cuando las oportunidades están abiertas para una reincorporación exitosa. Sí, claro, y se perdería como todo este proceso y la gran oportunidad de este proceso de reincorporación. Pero hablemos del pulmón de este proceso, de la Justicia Especial para la Paz. ¿Cuáles son los retos en este momento y sobre todo cuándo se va a poner en marcha? Porque sabemos que se acaba el tiempo, digamos, el tiempo apremia para su implementación, comisionado. Justamente el mayor reto en materia de justicia es poner en funcionamiento a la mayor brevedad este sistema de justicia transicional, de justicia alternativa. Para ese efecto, el comité encargado de la selección de los magistrados, decenas de ellos, va a producir su decisión el próximo 26 de septiembre. Estamos realmente cerca de que esto ocurra. Y el gobierno está trabajando arduamente, tanto en el frente legislativo, para lograr que el Congreso dicte las leyes apropiadas, como en el frente reglamentario y presupuestal, para garantizar que antes de terminar este año, probablemente en el mes de noviembre, estén dadas las condiciones para que inicie el funcionamiento de la Justicia Especial de Paz. Eso va a abrir un capítulo muy especial, porque es el capítulo centrado en los intereses de las víctimas. A través del sistema de Justicia Especial de Paz, los responsables de los delitos, especialmente de los delitos más graves, no solamente miembros de las FARC, sino otros actores que participaron en este conflicto, van a poder concurrir ante estos jueces, van a poder dar su versión, dar la verdad, que es tan restauradora para las víctimas, van a poder comprometerse a hacer acciones de reparación, van a poder asumir su responsabilidad. Si no la aceptan, van a poder, dentro de un marco de garantías, controvertir las pruebas que haya en su contra, y finalmente tendremos los colombianos sentencias estableciendo responsabilidades, sentencias condenatorias que van a imponer penas alternativas, pero que van a representar una reivindicación para tanto sufrimiento como el que las víctimas padecieron a lo largo de estas décadas de conflicto. Doctor Rivera, otro de los temas que convoca la opinión pública es el de la declaración de bienes por parte de la guerrilla de las FARC. Por parte de la Fiscalía se revelaron algunos elementos que fueron casi que caricaturizados por parte de la opinión pública, pero estos bienes son, no son. ¿Qué va a pasar si después, cuando se vaya a hacer el tema de la reparación con las víctimas, los bienes no alcanzan? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Está en riesgo esa reparación de las víctimas? Lo primero que quiero resaltar es que las FARC le entregaron a la ONU y la ONU al gobierno un inventario de los bienes en poder de esa organización. Ese es un paso muy significativo. Demuestra el cumplimiento de un compromiso que emana del acuerdo. Por supuesto, estamos hablando de bienes mal habidos, cuya procedencia es ilícita, y lo que hemos hecho de parte del gobierno es entregarle la responsabilidad a la Sociedad de Activos Especiales para que reciba estos bienes, los registre, establezca una valoración física y jurídica de los bienes y proceda a hacer aquello para lo cual está especializada esta entidad, es decir, conservar los que tienen que ser conservados, disponer de los que tienen que disponer para convertirlos en dinero, monetizarlos, y todo ese patrimonio irá a un fondo autónomo, a un patrimonio autónomo,
para reparar a las víctimas. Esa es una definición muy importante de los acuerdos, que vuelve a colocar a las víctimas como el elemento central de esa negociación, repararlas y proveerles algún alivio con estos bienes al daño que sufrieron es algo que hace parte del corazón mismo de los acuerdos. Muy bien, agradecemos al alto comisionado, quien desde Bruselas pues, nos concedió esta entrevista y bueno, que resuelve muchas dudas. Sin embargo, ministro, pues hay temores también, obviamente, porque además de eso, el tiempo del fast track pues se acaba, se agota y falta una ley estatutaria, una ley que regula también la reforma rural integral, participación política. ¿Va a alcanzar el tiempo? ¿Va a ser suficiente? Sin duda estamos ya con poco tiempo, pero tenemos mucha confianza de que nos va a alcanzar. El fast track sigue teniendo vigencia en lo que resta de este año. La ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz se va a tramitar en comisiones primeras conjuntas a partir de la próxima semana y luego irá a las plenarias de cada una de las corporaciones. Y también la reforma constitucional, que se conoce como la reforma política, que es la que desarrolla el punto 2 del acuerdo, ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, ya se radicó la ponencia para el segundo debate en la plenaria. Aspiraríamos a que el martes sea anunciada y el miércoles empiece a ser discutida, de tal manera que vamos avanzando. Y en cuanto a la ley de tierras, esa tiene que pasar por la instancia de la consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes y los gitanos. ¿Y esa no va a ir por fast track? Vamos a presentarla a través de procedimiento ordinario con mensaje de urgencia y aspiramos a que en esta legislatura, recuerden que esta legislatura termina el 20 de junio del próximo año, podamos lograr la aprobación de esta ley. Termina el próximo año, ministro, pero también hay un riesgo y es la época preelectoral. Muchos de los congresistas de pronto no puedan tener ese compromiso real, certero con este tema de la reconciliación y pueden faltar y esos votos pueden hacer falta para la aprobación de estas iniciativas. Bueno, ese es un temor que siempre ha existido en las épocas cercanas a los debates electorales, pero la verdad es que hemos visto al Congreso muy comprometido con estos temas y estamos seguros de que así va a ocurrir durante toda esta legislatura y digamos que tiene el Congreso un desafío histórico por delante enorme. Este es el Congreso de la Paz, el Congreso que le permitió digamos que uno podría pensar en lo que estarían concluyendo los colombianos por allá en el segundo semestre del próximo año. El Congreso que terminó el 20 de julio del 2018 fue el Congreso que garantizó que se incorporaran al ordenamiento jurídico colombiano todas las normas para poder desarrollar la paz. Mire, hay dudas, hay inquietudes, digamos que es un desafío grande para toda Colombia y es que la gente también tiene inquietudes respecto a este papel que tiene las FARC en esta fase de implementación. Nosotros salimos a la calle a preguntarles y a conocer cuáles eran esas inquietudes y esto fue lo que nos preguntaron. Mi nombre es Natalie Cruz y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las personas que se colaron en las listas de las FARC? Mi nombre es Andrés Casas y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la gente de la FARC que quiere volver a militar, quiere volver a subir en la guerrilla? Hola, mi nombre es Daniel y quisiera saber qué ente del gobierno ejerce control sobre los colados de las FARC. Que le den tantos beneficios a las FARC genera que otras personas quieran ser parte de ese grupo. Bueno, ministro, preguntas de la gente, ¿qué decirles? Bueno, pueden tener toda la tranquilidad quienes están pensando que existen colados. Ya el alto comisionado lo explicó muy bien, realmente no hay colados. Colados existirían si los hubiésemos dejado incluir en las listas de acreditados. Y llegar a tener una cosa es la lista que presentan las FARC al gobierno y otra la lista que finalmente el gobierno acredita. En la acreditación o en el proceso de acreditación el gobierno ha tenido el sumo cuidado de cotejar información con otras agencias del Estado y eso ha permitido que se excluyan de esas listas o que no se acrediten a personas que no pertenecieron a las FARC y que pertenecieron a otras organizaciones armadas o a organizaciones de narcotraficantes y por eso han sido excluidos. Ahora, ¿qué va a pasar con los que decidan reincidir? Pues que quedan sujetos a la justicia ordinaria.
y se exponen a las sanciones propias de la justicia ordinaria y no pueden acceder a los beneficios que están planteados en este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De tal manera que el diseño de todo este sistema lo que hace es estimular la verdad, el reconocimiento de responsabilidad, y lo que hace es dejar en manos de la justicia ordinaria a quienes reinciden. En el tema de los bienes de la FARC, perdón Natalia, qué pena. En el tema de los bienes de las FARC, de las declaraciones hechas por parte del fiscal general de la Nación, ¿todo eso era cierto? ¿Leyó parte de esa declaración de bienes o los bienes son muchos más que ha podido establecer hasta este momento el gobierno? Bueno, las FARC tenían la obligación de hacer un inventario de sus bienes y activos. Y entre ese inventario existieron bienes que no tenían valor comercial, pero también otros que sí tenían valor comercial, y aquellos que sí lo tienen van a ser incorporados al patrimonio autónomo que ya fue creado mediante el decreto 902, y ese patrimonio tiene el propósito de servir de vehículo para la reparación de las víctimas. Pero las críticas tan fuertes que había, y aprovecho la pregunta de Juan Carlos, frente a esas cosas que causaron, digamos, conmoción entre la opinión pública, como lo que sabíamos, escobas, traperos, carreteras, ¿qué decir? ¿Tenían que ir en ese informe o no? Pues ellos tenían que hacer un inventario de sus bienes y activos. Yo diría que pues ellos incluyeron todo lo que pudieron constatar que tenían. Nosotros no tenemos por qué calificar si incluyeron o no todo. Los organismos jurisdiccionales harán lo propio, establecerán si ellos inventariaron todo o dejaron de inventariar. Eso por supuesto tiene consecuencias en el caso de que no hayan inventariado todo, pero digamos que haber hecho ese listado exhaustivo que incluyó elementos que no tienen valor comercial, pues fue una decisión de ellos. A mí me parece que lo realmente importante es que es la primera vez en un proceso de paz en Colombia que la organización armada que se desmoviliza hace una entrega de un inventario de bienes y activos, y me parece que desde ese punto de vista hay que valorarlo positivamente. Otra de las noticias que llama la atención que se han registrado en los últimos días tiene que ver con el anuncio del Clan del Golfo, del sometimiento a la justicia. ¿Qué se ha avanzado en eso? ¿Cuáles serían esos condicionamientos para este sometimiento a la justicia por parte de estos integrantes? Bueno, la figura del sometimiento a la justicia ya existe de tiempo atrás. Esto lo que indica es que el Clan del Golfo no es una organización armada con fines políticos, es una organización armada, digamos, con fines estrictamente de delincuencia común, y por esa razón con ellos no puede haber un proceso de paz. Es un proceso de sometimiento a la justicia, como lo ha dicho desde tiempo atrás el gobierno nacional. Ahora, pues ellos han expresado a través de uno de sus comandantes que estarían dispuestos a someterse a la justicia. Eso para el gobierno es muy positivo. Para la sociedad colombiana lo es aún más, porque esta es una organización que venía causando muchos daños, que venía asesinando a un número significativo de colombianos, de tal manera que esta es una noticia positiva. Hoy existen instrumentos de sometimiento a la justicia de carácter individual, es decir, uno a uno los integrantes de una estructura criminal. Lo que el gobierno está evaluando es la posibilidad de llevar al Congreso de la República un proyecto de ley para crear un instrumento de sometimiento a la justicia de carácter colectivo. Esto nos permite ganar tiempo, digamos, si llegásemos a contar pronto con ese instrumento, ganaríamos tiempo porque el uno a uno es dispendioso, nos va a tomar más tiempo, en tanto que un instrumento colectivo lo pudiéramos precipitar más rápido y con eso desarmar muy pronto a esa organización y con ello darle tranquilidad a un número importante de colombianos que viven en esas zonas donde esta organización armada tiene influencia. Ministro, hay una crítica, digamos, que yo quisiera hablársela abiertamente porque de eso se tratan estos espacios, de entenderla. En los procesos de paz pasados, digamos que hubo también esa falla, o que la decían, pues, que el proceso de reincorporación para los mandos medios pues no había sido exitoso y pues a eso se le debía gran parte de fracaso o de muchos problemas que se generaban posteriormente. Se habla de que también en este caso se está cometiendo ese error. ¿Se está cometiendo, no se está cometiendo o
o qué hay que decir al respecto? No, este proceso de reincorporación ha A mandos intentado medios. recoger las experiencias del pasado, las positivas y las negativas. Y justamente para hablarle de los mandos medios, se les ha prestado especial atención a los mandos medios en este proceso de reincorporación. Desde luego, pues no hay procesos exitosos al 100%. El caso de alias Cadete, pues es un caso que nos preocupa. Ese era un mando medio. Digo era porque pues ya otra vez está al parecer en la ilegalidad, pero digamos que hemos tenido especial cuidado con esos mandos medios, en el sentido de garantizar que ellos se dirijan hacia un proceso de reincorporación, que ese proceso de reincorporación sea eficaz, tenga el debido acompañamiento. Porque es que ahí está la clave, ¿no? De Así que es. el proceso de que la garantía de no repetición pues se dé, porque si no, pues digamos Así que es. si las personas no tienen realmente una opción, el guerrillero raso, digamos, no tiene otra opción y la cúpula obviamente está en el ojo del huracán, todo el mundo tiene sus ojos puestos en ellos, pero los que quedan en la mitad y que tienen poder de decisión y sobre todo poder de influencia, pues preocupa. Sí, usted tiene razón y por eso justamente la Agencia Nacional de Reincorporación les ha prestado especial atención a los mandos medios. Bueno, en este momento saludamos vía telefónica al analista, director de la Fundación Arcoíris, León Valencia. Venía para el estudio, se le presentó un inconveniente, pero queremos establecer contacto con él porque también había quedado con nosotros de participar de este programa, de este análisis que estamos haciendo alrededor de la implementación. ¿En qué vamos con el proceso de implementación con la guerrilla de las FARC? Doctor León Valencia, muy buenos días y bienvenido a este espacio de Pongámonos al Día. Muy buenos días, Juan Carlos, y buenos días para toda la audiencia, la teleaudiencia. Doctor León Valencia, la pregunta tiene que ver con el tema de las disidencias. ¿Es normal que en un proceso de estos, en posconflicto, se presenten disidencias, personas que no quieran seguir con este proceso de reconciliación y tomen la opción de seguir en la ilegalidad, de regresar al monte, por llamarlo así? Sí, en todos los procesos se da eso, pero tampoco es una fatalidad. Se da porque hay fallas en los procesos de reincorporación, porque hay limitaciones del proceso y el volumen, el número de disidencias tiene mucho que ver con la manera como se tramita la reincorporación, cómo el Estado responde a los acuerdos, cómo la misma guerrilla en tránsito hacia la vida civil responde a los acuerdos y lidera a sus combatientes que van a cambiar el fusil por la vida civil, por la política. Esa es una cosa. Aquí lo que está ocurriendo es una irresponsabilidad enorme del gobierno, lo debo decir con tristeza porque yo he apoyado mucho todas estas iniciativas de paz del gobierno, pero lo está haciendo muy mal porque no hizo un buen acuerdo la FARC y el gobierno. Esa es la primera cosa. No hicieron un buen acuerdo, porque tenían dos ideas distintas. La FARC tenía la idea de un proceso colectivo de reincorporación, de un proceso en el campo y dirigido conjuntamente por el gobierno y las FARC. El gobierno siempre tuvo la idea de una reincorporación individual en las ciudades y dirigida por ventanilla por el Estado. Y el gobierno, yo creo que de manera perversa, está poniendo en práctica su idea y está dejando a las FARC con los crespos hechos. La primera cosa que pedía las FARC para una reincorporación colectiva era tierra para hacer proyectos productivos. Y resulta que no hay una hectárea de tierra que les hayan dado a las FARC, ni encuentran el camino para entregarle esas hectáreas de tierra a las FARC para empezar los procesos productivos por la gente. La segunda cosa era créditos y formas de empezar acceso a capital para empezar los procesos productivos. Tampoco hay un camino para eso. Y asistencia técnica, porque hoy en día hacer un proceso productivo significa innovaciones tecnológicas y quizás eso es lo más importante. Tampoco hay un dispositivo para hacer eso. De manera que lo que están haciendo los guerrilleros es lo siguiente: unos salen
unos salen y se van para sus casas, para donde sus familiares anteriores a la guerrilla, para su gente, y se van a refugiarse allá, y otros hacen disidencia y se van a la ilegalidad. Los que se han ido a la ilegalidad son ya más de 400, y hay mandos medios muy importantes. El último de tales es Cadete, pero se han ido muchos mandos medios también a liderar esas disidencias. De manera que estamos en una crisis de la reincorporación, y la palabra que se me ocurre a mí para salir de esa crisis es una renegociación de la reincorporación, que se siente el gobierno y las FARC a renegociar el acuerdo. Esa palabra a veces da mucho miedo, pero en este punto hay que utilizarla. Y la renegociación implica dos cosas. Uno, un plan de emergencia de 6 meses para cortar y para atender las cosas de emergencia y parar el desangre de las zonas donde están las FARC hacia disidencias o hacia la casa o hacia la búsqueda, digamos, de alternativas individuales. Y dos, un plan, volver a hacer la partitura estratégica, volver a hacer un plan estratégico para hacia adelante construir un proyecto serio de reincorporación. Esas son las palabras que hay que utilizar: crisis, renegociación y plan de emergencia y plan estratégico. Ese es el punto en el que nosotros hemos insistido. Ayer tuvimos una reunión con la comunidad internacional. Anoche la Fundación Paz y Reconciliación, en mi casa, tuvimos una reunión con 3 miembros del secretario de las FARC para discutir cosas de ese tipo, porque nosotros estamos muy preocupados, nosotros que le hacemos seguimiento a ese proceso de paz. La preocupación nuestra es grande, el gobierno no lo sentimos preocupado, la comunidad internacional sí la sentimos preocupada, a las FARC no la sentíamos tan preocupada, pero ahora también la sentimos muy preocupada por lo que está ocurriendo, y creo que tenemos que encontrarle una salida verdadera a este gran problema de la reincorporación. Los otros temas, la reincorporación política va marchando, van a construir su partido político con dificultades, pero va marchando, pero esta reincorporación económica y social está muy mal, y lo de José Monrote, que está a la cabeza de la agencia de reincorporación, él está poniendo en práctica su proyecto, que es reincorporación individual, y eso no le beneficia al proceso, eso no beneficia al proceso de construcción de alternativas. Y lo que tenemos al frente no es solo la incorporación de las FARC, tenemos al frente la posibilidad de incorporación del ELN, tenemos al frente buscarle salidas a las bases sociales y a los jóvenes que están enganchados a economías ilegales con el Clan del Golfo. Tenemos que buscarle camino a las FARC, pero es enviar un mensaje a todo el país y a los nuevos procesos que se están iniciando de paz y de sometimiento a la justicia. Doctor León Valencia, muchísimas gracias. Ministro, ¿qué responder a estas críticas que se hacen en donde el doctor León Valencia asegura que se está fallando en el plan que se tenía destinado a créditos, a tierras, que de pronto no hay la preocupación que ellos encontraban o las expectativas que no se estaban cumpliendo con el proceso de paz? En primer lugar, nosotros saludamos las críticas, las aceptamos con humildad, pero por supuesto que no las compartimos desde esa mirada fatalista que está planteando León. El gobierno tiene individual y el de reincorporación colectiva, porque entre otras cosas a quienes quieren someterse a un proceso de reincorporación individual no se les puede negar ese derecho. Después del 15 de agosto, quienes fueron parte de las FARC pues se convirtieron en ciudadanos y tienen el derecho de decidir si quedarse en un proceso de reincorporación colectiva o simple y llanamente definir individualmente su proyecto de vida. Para ambos casos el gobierno tiene previstas rutas y la ruta de reincorporación colectiva ya está funcionando. Como les comentaba, el SENA está haciendo una oferta de servicios, las otras entidades del Estado también. La Agencia Nacional de Tierras ya está en el proceso de adquisición de tierras para el desarrollo de los proyectos productivos. Así que en eso estamos trabajando. Por supuesto hay que ajustar cosas, hay que imprimirle una mayor velocidad. El gobierno sí está preocupado porque esto salga bien.
Ayer justamente tuvimos a las 4 de la tarde una reunión al más alto nivel y tomamos algunas decisiones que yo pudiera contar aquí. La semana que sigue empiezan a desarrollarse los consejos de reintegración. Esos consejos de reintegración se van a dar en cada una de las antiguas zonas veredales de normalización, que ahora se llaman espacios de reincorporación, espacios territoriales de reincorporación, y en cada uno de esos consejos va a estar al frente de cada uno de ellos un ministro. Y también, luego de estos consejos, vamos a regionalizar las zonas, digamos que vamos un poco a concentrar las diferentes zonas en unas especies de regiones para efectos de hacer el control de los procesos de reincorporación colectiva, y al menos 2 ministros van a estar por cada una de esas, digamos, de esas regionalizaciones. Luego, al más alto nivel del gobierno, se tomó ayer la decisión de estar al frente de este proceso de reincorporación para garantizar que el mismo sea exitoso. Ministro, pero cuando ya muchos tenemos puesta la camiseta, cuando ya el proceso de implementación se está dando, algo que dice el doctor Valencia, que me llamó mucho la atención, es de renegociar. ¿Se trata de renegociar o más bien de corregir los temas que...? A mí me parece que no hay necesidad de renegociar, porque es que renegociar, según lo que le entendía a él, es para optar por el modelo que las FARC habían planteado, que es el de la reincorporación colectiva. Ese modelo está. Claro. ¿Esa opción también existe? Claro, pero también existe el individual, no porque sea una decisión del gobierno, ni porque el gobierno quiera aplicar el mismo proceso que ha desarrollado antes, sino porque hay que plantearle a los señores que fueron integrantes de las FARC, pues cualquiera de las dos alternativas. Es que a nadie se le puede obligar a que tiene que hacer un proceso de reincorporación colectiva. Imaginen ustedes el exguerrillero que durante su permanencia en la zona veredal de normalización transitoria restableció el contacto con su familia. Sí. Después del 15 de agosto él tenía el derecho de decir: yo me voy para donde mi familia y opto por la ruta individual de reincorporación, que es una ruta válida. El doctor León Valencia la llama la ruta de la ventanilla. No es la de la ventanilla, es una ruta individual para quien decida someterse a ella, y quienes quieran quedarse en un proceso de reincorporación colectiva, pues también van a tener ahí una ruta y una serie de ofertas. ¿Hay plazos para esas capacitaciones, para el planteamiento que se hace de esos proyectos productivos por parte del gobierno? ¿Y cómo están funcionando? Si hay esa integración, hay esa integración que se espera por parte de los desmovilizados, están interesados en los proyectos, ¿cómo está avanzando eso? ¿Cuál es el plan que hasta este momento, el balance que hace el CEN en esas capacitaciones que vienen adelantando? Teníamos una pequeña diferencia con las FARC en el sentido de que algunos miembros de esa organización no estaban conformes con que el SENA presentara su oferta. Ayer nos dijeron que sí, ya finalmente, que les parecía bien que el SENA ingresara, y el SENA tiene ya, digamos, todo un menú de alternativas en cuanto a oferta de programas. Al más alto nivel el SENA ha venido construyendo este modelo de oferta de capacitación. Hay comandantes, digamos, de nivel medio, yo diría, de un gran reconocimiento nacional por lo que ocurrió en el pasado, como alias El Paisa. Él está en una de las zonas, de las antiguas zonas veredales de normalización, hoy espacios de reintegración, y para, digamos, ese grupo de personas que están en esa zona, hay ya un proyecto productivo en marcha para desarrollar allá, de tal manera que el gobierno viene trabajando intensamente para garantizar un buen proceso de reincorporación colectiva. Ahora, que a lo mejor hay que hacer ajustes, hay que imprimirle una mayor velocidad al proceso, de acuerdo. Y en eso estamos. O sea, no como, digamos, para aplicar lo que estaban diciendo ahora, un plan de emergencia, tampoco es como para plan de emergencia. Yo diría que un plan de emergencia sí se puede aplicar para imprimirle una mayor velocidad y un poco para que los señores de las FARC que están todavía en esos espacios tengan la tranquilidad y la confianza de que el gobierno no los está abandonando, de que el gobierno al más alto nivel está muy atento al desarrollo de ese programa de reincorporación colectiva, y en eso sí vamos a trabajar arduamente en los próximos días. Como les decía, al menos un ministro va a asistir a esos consejos territoriales de reincorporación que se van a desarrollar en cada una de las antiguas zonas veredales de normalización transitorias, hoy espacios territoriales de reincorporación.
Natalia. Bueno, pues vamos a darle entonces también oportunidad a este espacio para hablar de uno de los temas que nos trae aquí también hoy en Pongámonos al Día, y es algo que nos tiene muy contento a todos los colombianos, y es, digamos, ese cese al fuego bilateral con el ELN, pero hay dudas al respecto. Obviamente esto es un respiro, esto es una gran oportunidad, y si se dan estos hechos es porque vamos bien, pero lo dijo Pablo Beltrán en varias ocasiones. Digamos que se esperaba mucho, con ansiedad, y también había ese interés por parte de ellos de que cuando llegara el Papa Francisco, cuando llegara a Colombia, se tuviese ese ambiente de paz. ¿Es un poco por esperar esta visita o qué tan consolidado avanza ese proceso de negociación? Ya es un acuerdo, digamos, ya hay un acuerdo para a partir del 1 de octubre y hasta los primeros días de enero, un cese bilateral al fuego, pero además el propósito de ese cese bilateral al fuego es que ello permita que la negociación fluya más rápido, porque lo que a veces ocurre en este tipo de negociaciones es que los hechos que ocurren en el terreno de la guerra pues generan claro, sí, interferencias, desconfianzas al interior de la mesa de negociación. A mí me parece que esto tiene dos grandes ventajas. Una, la tranquilidad que se va a vivir en las zonas de influencia del ELN. Los colombianos que en esas zonas habitan pues van a tener una gran tranquilidad. Pero lo segundo es que durante estos 3 meses la mesa seguramente va a poder avanzar a una mayor velocidad, la mesa de negociaciones en Quito, y a lo mejor en enero podamos tener ya acuerdos en temas muy concretos y sustanciales, de suerte que muy pronto ojalá lográramos un acuerdo definitivo con el ELN. Ministro, sobre esa esperanza de acuerdo definitivo con el ELN, hablamos con la gente en la calle, les preguntamos, ¿cree que el cese bilateral con el ELN garantiza un buen final o una buena esperanza para este nuevo proceso de paz que afronta el país? Hoy nos encontramos en el sector de Corferias para preguntarle a los ciudadanos, ¿cree usted que un cese bilateral con el ELN garantiza un buen fin para este proceso? Esto fue lo que respondieron. Eso es lo que esperamos, porque lo que necesitamos en este país es paz y tranquilidad para todo el mundo. No podemos decir que no le podamos dar una oportunidad a estas personas y a nosotros mismos darnos la oportunidad de que ellos nos demuestren cuál es el futuro que ellos también quieren para el país. Pues pienso que sí, porque da garantía a las dos partes a que se haga una negociación concertada y en iguales condiciones. Yo pienso que para los colombianos siempre son oportunidades que dejemos ceses de fuego, de violencia, porque eso obviamente para todos nosotros nos conviene, nos va a traer progreso al país, va a darle buena publicidad internacional a nuestro país para que haya más inversionistas en nosotros, lo cual va a fortalecer la economía del país. Muy bien, ministro. Ya sabemos que su agenda pues, es apretada y vamos terminando, pero hablando justamente de este proceso que se adelanta con el ELN, ¿qué tan factible es que en este periodo que termina del gobierno Santos pues, se pueda consolidar un acuerdo con el ELN que digamos no se pueda reversar? Esa es la esperanza que tenemos todos y para eso ha venido trabajando la mesa en Quito. Justamente explicaba que una de las ventajas del cese al fuego es que ello evita ruidos en la mesa y a lo mejor eso facilite el avance de la mesa de negociación en Quito. Pues si pudiéramos, antes de que termine este gobierno, lograr un acuerdo definitivo con el ELN, eso sería una maravilla porque pues estaríamos hablando de una paz completa para el país. Por supuesto, el gobierno... Pero es posible, digamos, no es un poco claro, una ilusión que todos tenemos obviamente, por tema pero que de tiempo sobre por tema todo, de tiempo lo de las sí FARC sería duró posible. Aproximadamente 5 años y sí, vamos pero, como con 6 meses. Claro, pero el acuerdo con las FARC ayuda a que se agilice el acuerdo con el ELN. Recuerden ustedes que cuando empezó el proceso con las FARC casi nadie creía que se llegase hasta donde se llegó. Todo el mundo dudaba de lograr un acuerdo con las FARC porque como en el pasado se había intentado y no se había logrado, muchos decían no, las FARC se sentaron a la mesa para ganar tiempo y rearmarse y fortalecerse como lo han hecho siempre. Ahora con el ELN a lo mejor muchas personas están pensando igual, pero este gobierno ha demostrado que sabe negociar, que sabe conducir este tipo de procesos
y ojalá antes de que termine el gobierno lográramos un acuerdo definitivo con el ELN. Creo que sería una gran noticia para el país y eso nos permitiría entregarle al próximo gobierno, cualquiera que éste sea, pues un país en paz, y al próximo gobierno la responsabilidad de continuar con la implementación del acuerdo con las FARC y seguramente también de iniciar la implementación del acuerdo con el ELN. Es decir, que se copiaría parte del modelo de aplicación con las FARC con el ELN. Pues sería lo ideal. Yo no puedo garantizar que ese sea el resultado de la negociación. Pero dicen que los dos procesos son muy diferentes, ¿no? Pues son organizaciones diferentes, para empezar. Las FARC y el ELN con un pensamiento distinto, con unas aspiraciones distintas, y eso pues hace que todo transite de una manera diferente a lo que ocurrió con las FARC. Pero me parece que digamos que el modelo de la negociación con las FARC pues enseña mucho y abre muchas puertas para que este otro proceso pues pueda transitar más rápido en materia de justicia transicional, en materia de los derechos de las víctimas. Además tenemos ya en el modelo de implementación del acuerdo los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son planes que tienen como propósito una mayor presencia institucional en las zonas más apartadas y más golpeadas por la violencia. Luego, todo este modelo nos parece puede servir mucho para el proceso con el ELN. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por resolver las dudas, inquietudes. Yo creo que así existan voces disidentes, disidencias, problemas. Todos estamos dando grandes pasos, se han dado grandes pasos. Estamos en un momento que incluso llegamos a imaginar que no iba a ser realidad, y lo estamos haciendo, lo estamos logrando, y todos avanzando en este camino de la construcción de paz. Siempre bienvenido a Pongámonos al Día y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos aquí en Pongámonos al Día hablando, ustedes lo vieron, con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, respecto a estos temas que están puestos en la mesa y en el debate nacional. El tema de las disidencias, el tema de las personas que se han tratado de colar en esa Justicia Especial para la Paz, y también lo acordado con el ELN. Pero en Pongámonos al Día les tenemos más información de orden nacional e internacional para que usted esté atento a todo lo que ocurre a esta hora. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, entregó en rueda de prensa el balance acerca de la santa visita del Sumo Pontífice a Colombia. Expresó gratitud hacia el presidente Juan Manuel Santos, a quienes estuvieron a cargo de la organización de la visita apostólica, a los comités ejecutivos del gobierno y de la Iglesia Católica, a las autoridades civiles, militares y de policía, a la Nunciatura Apostólica, a los medios de comunicación y a todos los que hicieron posible dicha visita de su Santidad Francisco. Por último, invitó al pueblo colombiano a continuar caminando, a no quedarse únicamente en el primer paso, que sigamos en la búsqueda de la armonía y la fraternidad. A partir del mes de octubre, si usted se encuentra en mora con alguna entidad, podrá redefinir las condiciones de los créditos teniendo en cuenta la capacidad de pago que tenga en ese momento. Jorge Castaño, superintendente financiero, señaló que la medida busca que los consumidores financieros adquieran un respiro para que no se vean afectados por los ajustes en los ciclos económicos. Ojo, el cambio de condiciones solamente podrá hacerse una vez, donde se renegociarán condiciones de crédito de consumo, tarjetas de crédito, microcréditos e incluso créditos de vivienda. Se registró un doble atentado contra un restaurante y un puesto de control en la provincia sureña de Iraquí. El saldo es de 93 personas heridas y 74 fallecidas. Es considerado hasta el momento el ataque más sangriento desde la derrota del Estado Islámico. Según fuentes médicas, las cifras de muertos podrían aumentar en las próximas horas, pues varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Además, el general de la Brigada Sanman, quien es el portavoz del Ministerio del Interior, aseguró que las fuerzas de seguridad han establecido medidas estrictas de seguridad por el temor a que se registren nuevos atentados. Bueno, y a las 8:16 de la mañana en Pongámonos al Día establecemos contacto con nuestra Radio Nacional. Somos Radio Pública, somos Radio Nacional de Colombia. Bueno, saludamos a Carlos Chica, se encuentra en cabina con todo el equipo de periodistas, toda la información nacional e internacional. Carlos Chica, muy buenos días, los saludamos desde Pongámonos al Día y cómo avanza la jornada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos aquí escasos en la mesa de trabajo en Bogotá, porque Darío Patiño, Andrea Olano y otra parte del equipo de la Señal de la Mañana están en Fusagasugá, en donde estamos haciendo una transmisión especial que ya les contará Alejandra en un momentito de qué se trata. Mientras tanto, yo les cuento algunas de las noticias más importantes hoy en el mundo. La primera de ellas, sin duda, el lanzamiento de un nuevo misil balístico que ha hecho Corea del Norte, un misil que sobrevoló el Japón, creando nuevas tensiones en la región. El ejército de Corea del Sur informó que el misil alcanzó una altitud de 770 kilómetros y sobrevoló el territorio por 3.700 kilómetros antes de caer en el mar más allá de la isla japonesa de Hokkaido. Ha sido convocada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. En Londres, esa es la otra noticia que ocupa hoy la atención mundial, 22 personas resultaron heridas por una explosión en un vagón del metro de Londres. Afortunadamente, no son heridas graves. Los servicios de emergencia, la policía y los paramédicos recibieron llamadas a partir de las 8:20 desde la estación de Parsons Green. Las autoridades están trabajando bajo la presunción de que se trata de un incidente terrorista. Noticia de Venezuela hoy, el presidente dominicano Danilo Medina ha confirmado que el gobierno y la oposición en el vecino país han acordado crear una comisión de países que podría acompañar esta búsqueda de la reactivación del diálogo en las próximas horas. Volverán a reunirse en Dominicana el 27 de septiembre para esas tareas exploratorias. ¿Quiénes van a hacer ese acompañamiento por ahora? México, Chile, Nicaragua y Bolivia. Es posible que se vinculen 2 países más. Y la otra noticia regional importante, el Congreso del Perú retiró su confianza al gabinete del presidente Kuczynski, lo que obliga al presidente a conformar un nuevo gabinete antes de las próximas 72 horas. Después de 7 horas de debate, 77 diputados le negaron la confianza al jefe de gabinete, Fernando Zavala, y a todo el equipo de gobierno. Y a las 8:19, mi querida Alejandra Restrepo, ¿qué les contamos a nuestros oyentes y a los televidentes que nos acompañan a esta hora? Pues Carlos, saludando a todos los televidentes, a esta hora les contamos que Adriana Lucía está estrenando canción. La canción es una canción que se grabó en 1963 en Colombia, pero ya se había hecho en Panamá. La hizo un panameño de nombre Dorindo Cárdenas en el año 63. El señor Alfredo Gutiérrez la grabó, pues Adriana Lucía ha lanzado un nuevo video y en este video no está sola, está justamente con Alfredo Gutiérrez, pero también está con Goyo y Tostado de Chucky Town, José Gaviria, Gisela Cutir, Carol Márquez y un montón más de invitados. Pues aquí les dejo a Adriana Lucía estrenando este video que está súper divertido. Y estamos en Fusagasugá ¿por? Estamos en Fusagasugá porque estamos en el nuevo festival de rumba criolla Emilio Sierra, que este año está rindiendo homenaje a Dídimo Cubillos. Allá está Darío Fernando Patiño y también está Andrea Olano. Están presentando todo lo que se está viviendo este fin de semana en este festival de rumba criolla. Buena música que se escucha a esta hora también en Pongámonos al Día. Nosotros, regresando a nuestro tema del día, hablamos con el jefe del equipo negociador del gobierno para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, quien nos explica el alcance de esta importante decisión del cese al fuego bilateral con esa guerrilla. Vamos a ver qué nos comentó. Doctor Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, muchas gracias por compartir estos minutos con Pongámonos al Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy complacido de estar acá. Doctor Juan Camilo Restrepo, después de la visita del Papa Francisco, nos queda un optimismo, claro está, mesurado con el ELN, y fue la declaratoria a partir de octubre de cese el fuego. ¿Qué viene ahora con la negociación con esta guerrilla? Bueno, en realidad es un primer paso, no es un paso definitivo.
Falta mucho trecho en la negociación con el ELN, casi que podríamos decir que apenas está comenzando. La negociación con las FARC duró 5 años. Nosotros llevamos 6 meses de negociaciones públicas en Quito con este grupo alzado en armas. Pero es muy importante que se haya dado este acuerdo porque finalmente es el primer documento público firmado con el ELN y el gobierno, documento de paz, nunca firmado en 54 años. ¿Qué sigue ahora? Bueno, sigue a partir del 1 de octubre de este año y hasta el 12 de enero del año entrante, la aplicación de un cese al fuego y de hostilidades. De un cese al fuego y de hostilidades que tiene los dos elementos, fuegos y hostilidades. No es solamente un silenciamiento de fusiles, es también el cumplimiento de parte y parte del ELN y del gobierno de una serie de compromisos humanitarios que se adquirieron solemnemente, que naturalmente hay que cumplirlos y que el gobierno cumplirá puntillosamente y esperamos que el ELN haga lo propio. ¿Cuáles fueron los compromisos que adquirió el ELN? No secuestrar ni nacionales ni extranjeros durante el periodo que dure el cese al fuego. No atentar contra la infraestructura nacional, incluidos allí los oleoductos. No sembrar artefactos antipersonales, minas antipersonales, en lugares donde puedan afectar o herir a la población civil no combatiente. No reclutar menores por debajo de los límites que establece el derecho internacional humanitario, que son 15 años. Y del lado del gobierno también se adquirieron compromisos, a saber, vamos a reforzar la legislación que se llama de alertas tempranas para proteger de mejor manera a los líderes sociales. Se va a hacer un programa de alivios humanitarios a la población carcelaria del ELN, que se calcula que son unos 450. Se le va a dar cumplida aplicación a una ley recientemente aprobada que despenaliza algunos tipos penales de protesta social. Y finalmente, toda vez que se ha allanado la dificultad de que el ELN no había renunciado al secuestro y ya lo hizo, entonces se va a dar comienzo a los procesos de consulta ciudadana que están previstos en la agenda de negociación con el ELN. En el fondo, este acuerdo es tiene un carácter humanitario, no es solo un silenciamiento de fusiles. Doctor Juan Camilo, hay cosas que quedan de aprendizaje después de ver lo que pasó con el proceso que se realizó con la guerrilla de las FARC. Usted, de parte de ese aprendizaje, ¿qué repite y qué no repetiría en este momento con el ELN? Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta como aprendizaje o en todo caso como modelo completamente diferente. Esto que se pactó con el ELN es distinto radicalmente a lo que sucedió en el Caguán. En el Caguán había un área, 54.000 kilómetros cuadrados, a la cual área no podía entrar el ejército. Aquí es completamente diferente. No hay ningún centímetro cuadrado del territorio colombiano donde esté vedada la entrada del ejército. Quien guarda movilidad por todo el territorio colombiano, plena soberanía y plena capacidad de cumplir sus funciones constitucionales y legales, comenzando por la represión de cualquier expresión de criminalidad, así ella provenga durante el cese al fuego del propio ELN. Es decir, el cese al fuego no es para exculpar responsabilidades por comportamientos criminales que se den durante el cese al fuego. Esto es muy importante. El gran riesgo que tiene este cese al fuego es que se presenten incidentes, sobre todo en esas áreas que, como el Catatumbo o el Chocó, son compartidas por el ELN con otros grupos de comportamiento criminal, Bacrín, Clan del Golfo, Pelusos, contrabandistas, etc. Entonces, se ha dispuesto todo un mecanismo de prevención
de verificación que va a estar en cabeza de las Naciones Unidas, observadores de las Naciones Unidas, con el acompañamiento de la Iglesia Católica para en lo posible prever, precaver que no se den incidentes que de darse pues debilitarían mucho el cese al fuego. Después de mucho lo que se ha hablado con el ELN desde hace mucho tiempo, ¿qué lo hace usted pensar y qué lo hace ser optimista con esta negociación con el ELN? Bueno, nosotros somos razonablemente optimistas, sin tampoco caer en optimismos desbordados o fantasiosos. Somos conscientes que este grupo es supremamente difícil, complejo, es una mezcla de ideología y crimen, que eso es el ELN. Es un grupo que tiene una unidad de mando más difusa que las FARC. Es un grupo que tiene una clandestinidad urbana muy fuerte, con capacidad de terrorismo muy sobresaliente. De manera que somos razonablemente optimistas, pero no ingenuos. Lo que sí anotamos es que esta es la primera vez en 54 años de diálogos entre el ELN y el gobierno de Colombia que por primera vez se firma un papel de paz, transitorio, temporal, bilateral, pero es un primer paso que quizás si se arraiga, si se cumple fielmente lo acordado, pues puede ir abriendo caminos para ya llegar a una negociación final con el ELN, que es de lo que se trata, es decir, un escenario en el que ya haya una incorporación del ELN a la democracia y a la política desarmada, que es de lo que se trata y que es lo que se está haciendo en este momento con las FARC y que completaría el panorama de la paz en Colombia con los grupos alzados en armas. Finalmente, de igual forma, se va a hacer un blindaje para evitar la polémica que se ha registrado esta semana con el tema de los colados, personas que están tachadas como narcotraficantes y que resultaron beneficiadas con el proceso de las FARC. Bueno, esta es una discusión que se ha dado ya al final del proceso con las FARC, es decir, cuando se vio o cuando se afrontó la situación de ver quiénes y cuál era la lista que se hacían beneficiarios dentro del esquema de justicia transicional al tratamiento de amnistías e indultos. Todavía en el ELN no hemos llegado a eso. Allá se llegará al final del proceso con el ELN, cuando ya se esté aplicando una amnistía y un indulto que solo juega para quienes hayan firmado unos acuerdos formales de paz, como lo ha hecho las FARC y como aún no lo ha hecho el ELN. Bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos en Pongámonos al Día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el gobierno se declara razonablemente optimista con este primer paso que se hace con la guerrilla del ELN y precisamente para hablar del desarrollo de este tema se encuentra con nosotros el senador Iván Cepeda, a quien agradecemos acompañarnos hoy viernes en esta mañana acá en Pongámonos al Día. Muy buenos días. Gracias a ustedes y me place mucho estar en esta conversación. Muy bien, senador, comenzamos pues con este tema que tiene muy positivos a todos los colombianos. ¿Cómo ha sido ese proceso de negociación con el ELN? Usted ha estado ahí al tanto de todo lo que sucede y, digamos, ilusiona mucho, pero cuando uno piensa y piensa en acuerdos concretos, este es uno de ellos, pero se pregunta uno qué capacidad política tiene el gobierno que ya está casi por terminar. Bueno, primero hay que decir que este es un proceso que ha sido difícil, que tiene, como toda negociación, momentos críticos, momentos en los cuales las partes se distancian, pero que ha venido recorriendo un camino. Recordemos que luego de años de estar negociando una agenda, en febrero anterior se llegó a la posibilidad de instalar la mesa y, como decía el jefe negociador del equipo de gobierno, en estos meses se han ido produciendo avances. El más importante de ellos es este anuncio de un alto al fuego y de algunas hostilidades, y también el desarrollo de la participación social y ciudadana. Hay que decirle a quienes nos están viendo que
En Quito habrá próximamente audiencias en las cuales muchas organizaciones sociales, tanto en Quito como en Colombia, comenzarán a hacer planteamientos sobre esta agenda. Entonces se viene acumulando una posibilidad muy importante. Yo diría el gobierno está terminando, pero le queda todavía meses de trabajo y yo creo que se puede avanzar sustancialmente en este año prácticamente que queda. Hace pocos minutos acá en el estudio el ministro del Interior nos hablaba que parte de lo que se pueda conseguir con el ELN en cuanto a ganar tiempo dependería de la aplicación de lo que ya se hizo en la negociación con la guerrilla de las FARC. ¿Eso es posible? Bueno, hay algunos puntos que son coincidentes en la agenda. Recordémoslos, está el tema de las víctimas, está el tema de la terminación del conflicto, algunos mecanismos como este de la verificación, por ejemplo, la verificación de este cese que se está dando lo hará hasta donde se ha dicho las Naciones Unidas, es decir, el mismo componente de verificación internacional que ha estado presente en todo el proceso de las FARC. Entonces, esa, digamos, coincidencia de temas y de procedimientos eventualmente podría agilizar las negociaciones. Así que, a mi modo de ver, ese no es un escenario que se deba menospreciar o descartar. Bueno, invitamos en este momento vía telefónica al analista Alejo Vargas. Doctor Alejo Vargas, muy buenos días, bienvenido a Pongámonos al Día. Muy buenos días y un saludo para todos los oyentes y especialmente para el senador Iván Cepeda. Muy bien, doctor Alejandro. Alejo. Vamos a Alejo, ¿sí? Alejo Vargas. Ok, Alejo Vargas. Doctor, ¿cómo ve usted este logro que se llega entre el gobierno y también el ELN de alcanzar este cese al fuego bilateral? ¿Posible, viable, digamos, se puede cumplir esa agenda sin que se generen violaciones por alguna de las partes? Pues yo creo que en este tipo de acuerdos lo que vale más que nada es la decisión política, porque digamos siempre son imperfectos los mecanismos de verificación, de prevención. Yo creo que lo que va a estar en juego, y yo en principio tengo confianza que si las dos partes, tanto el gobierno nacional como el ELN se comprometieron, va a haber un cumplimiento. Puede darse sin duda algún tipo de incidente, pero si hay decisión política, y creo que la hay, eso va a ser algo que va a cumplirse, y como bien lo señalaba el senador Cepeda, abre la posibilidad para que se inicie a desarrollar los acuerdos sobre el tema de participación, las audiencias de participación, que es el primer punto de la agenda con el ELN. Nos obliga, doctor Alejo Vargas, a ser muy optimistas que después de 56 años con esta guerrilla del ELN por fin se llegue a un acuerdo parcial de cese al fuego que arranca el 1 de octubre y se prolonga por 102 días. Eso nos puede generar un optimismo, dice el doctor Juan Camilo Restrepo, moderado. Sí, yo creo que en terminación de conflictos armados, evidentemente siempre hay que ser optimista, pero siempre hay que ser realista, que es un poco lo que llamaría el doctor Juan Camilo optimismo moderado, porque uno sabe que son búsqueda de acuerdos muy complejos, muy difíciles. Sin embargo, como usted lo menciona, y estamos de acuerdo, porque a veces se dice con el ELN tanto que se ha hablado, pero es la primera vez en la historia en que un gobierno formaliza unas conversaciones con el ELN. Con otros gobiernos lo que se dio fue siempre tanteos, prenegociaciones, pero hoy día lo nuevo, y eso es lo importante de la mesa de Quito, es que es por primera vez una mesa formal entre el gobierno y el ELN. Doctor Alejo Vargas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda un poco apretada, pero de verdad, muchas gracias por acompañarnos en Pongámonos al Día. Muy amable, y un saludo a toda la audiencia y un gran abrazo al senador Cepeda. Gracias. Muy bien, senador, se llega a este acuerdo importante, significativo, que va a permitir, entre otras cosas, lo dijo el ministro del Interior,
avanzar de una manera más rápida. ¿Cuál es ese siguiente paso o siguiente punto en la agenda de negociación? Bueno, aquí ahora comienza todo el proceso de participación social. Hay que recordarle a quienes nos están viendo que el ELN, en este caso, y también el gobierno han puesto un énfasis particular en que estos acuerdos se tejan con las comunidades de las regiones y de los territorios, donde ha hecho históricamente presencia el ELN, y en general con la ciudadanía. Entonces va a haber, como lo decía anteriormente, unos foros o unas audiencias, tanto en Quito como en las regiones, para escuchar a la gente sobre los grandes temas que están en discusión. ¿Cuáles son esos temas? Y eso es lo que se va a desarrollar también. Por ejemplo, el tema petrolero y los problemas que tienen que ver con la explotación minero-energética en muchas zonas del país, el respeto de la riqueza hídrica, es decir, del agua y el derecho al agua de las comunidades, los cambios que tienen que ver con el sistema político, porque el ELN también ha planteado este asunto como los asuntos de cambios democráticos. Entonces, esos son los temas y se desarrollarán vía participación. Hay una advertencia que hace el jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, y es la que corresponde a la unidad de mando del ELN, es muy difusa. De pronto ahí se podrían presentar algún tipo de divisiones, que se firme una cosa, pero de pronto una parte del ELN no lo quiera aceptar y por ahí de pronto se pueda buscar ese punto de quiebre. Sí, como lo estábamos diciendo, este proceso no comenzó ayer, ya tiene años. Es más, la fase exploratoria duró casi que tanto tiempo como la negociación con las FARC. Entonces, uno ve que ya hay un desarrollo y lo que se ha podido advertir es que hasta ahora, en esos primeros pasos que se han dado, el ELN aparece cohesionado. Es decir, ninguna de las unidades o de los frentes del ELN ha dicho nos apartamos de esta negociación. Entonces, como la realidad hay que juzgarla por los hechos, lo que hay que decir es que hasta ahora el ELN está actuando de una manera unificada y cohesionada y que no habría una razón para poner en duda que eso siga siendo así. Pero digamos que el tema de la participación, que es uno de los puntos principales del enfoque de esta negociación, ¿no podría ser que el tema se vuelva más complejo cuando también se habla de una estructura difusa, no definida como la tiene las FARC? O sea, no alargaría. Cada guerrilla es distinta, pero a mi modo de ver, la gracia de la negociación consiste en encontrar cómo aplicarle un método también específico a esta negociación. Es cierto que hay aspectos que son similares a los que, digamos, tuvo la negociación con las FARC, pero también esta negociación tiene un rostro específico y una de las especificidades es que hay que ir más a lo territorial. El ELN hace presencia en departamentos como Arauca, está en la región del Catatumbo, está en el Chocó, está en zonas de Nariño y del Cauca, donde hay una problemática social muy grave, donde el campesinado vive en condiciones de pobreza extrema, donde hay economías ilícitas. Bueno, todos esos asuntos son parte de la negociación y de la participación. Hay que escuchar qué tienen que decir los campesinos y las comunidades de esos territorios. Entonces, más que un peligro de que se difumine la negociación, lo que puede es enriquecerse con las contribuciones que haga la gente en cada uno de esos territorios. Si usted fuera negociador por parte del gobierno, tuviera que hablar con la guerrilla del ELN, ¿qué rescataría del proceso que se cumplió con las FARC para aplicar con el ELN? Bueno, hay muchas experiencias que han sido útiles. Todo lo que tiene que ver con cada uno de los puntos y de los métodos que se aplicaron, a mi modo de ver, deben ser muy tenidos en cuenta. Y de hecho lo está haciendo. Digamos, esa experiencia está siendo retomada hoy en Quito. Obviamente no calcada ni copiada, porque, repito, como lo decía antes, cada negociación tiene especificidades, pero sí hay muchas de las lecciones que dejó esa negociación y ese diálogo en La Habana que están siendo aplicados. Doctor, senador, ¿cómo entender ese proceso de reconciliación que justamente plantea
los desafíos para los colombianos. Se habló de beneficios desbordados para las FARC, pero por otro lado se habla de que es un proceso de reconciliación, de reincorporación, de una oportunidad de justamente hacer a esas personas que estaban lejos dueñas, que se sientan dueñas y partícipes de este país. Entonces, ¿hasta dónde se debe en ese proceso con el ELN? Bueno, yo creo que, digamos, para poner las cosas en un justo nivel, no hay tales, digamos, concesiones desmesuradas a las FARC. Aquí lo que estamos es poniéndole punto final a un conflicto armado que ha durado 50 años y que tiene unas raíces profundas. Es decir, si no se entiende que hay que, como lo decía el Papa Francisco hace unos días aquí en Bogotá, curar los males sociales que están en la raíz de toda esta situación que hemos vivido en Colombia, la inequidad profunda, pues obviamente no vamos a poder superar el conflicto armado. Así que eso no hay que verlo como concesiones extremas, sino como cambios que nuestra sociedad debe hacer. Y seguramente habrá que hacer otros. Estaba mencionando, por ejemplo, la situación del Catatumbo. En el Catatumbo hay una situación en la cual el campesinado ha vivido en una situación de total desidia del Estado. No hay carreteras, los campesinos viven en condiciones de una pobreza que es vergonzosa. Entonces eso más que concesiones es la labor que debe cumplir desde el punto de vista social el Estado y que hay que hacer para, digamos, superar ese estadio de violencia en que han vivido esos territorios en Colombia. Bueno, doctor Cepeda y televidente, yo los quiero invitar para que veamos algunos interrogantes que tienen nuestros televidentes alrededor de este importante tema que es esta luz que se abre de reconciliación con la guerrilla del ELN. Hola, mi nombre es Gabriel Pontón. Mi pregunta es, ¿los mismos acuerdos que hicieron con las FARC se van a tener en cuenta con el ELN o cuáles son los cambios? Buenos días, mi nombre es Nicolás Betrago y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dispuso el gobierno para culminar los diálogos con el ELN? Mi nombre es Alonso Navarro, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para esos integrantes que pertenecían a la FARC y que ahora quieren pertenecer al grupo del ELN? Mi nombre es Freddy Castañeda. Mi pregunta es, en el proceso que se está haciendo con respecto a la paz y a los diálogos del ELN, ¿nos van a volver a subir los impuestos como ocurrió con las FARC, con el proceso de las FARC? Bueno, senador, usted mismo lo escuchó y bueno, ¿qué decir ante estas inquietudes? Bueno, lo primero es que se ve que el proceso de explicación del proceso de paz ha sido insuficiente. La última pregunta muestra que no hay realmente una información clara. En Colombia no se han subido los impuestos con relación al proceso de paz con las FARC, eso no es cierto. Se han aumentado los impuestos por otros conceptos y, digamos, si habría que pagar impuestos para obtener la paz, yo creo que esa es una medida justificada, aunque no ha ocurrido. Con relación a las otras preguntas, algo hemos comentado sobre ellas. Sí. Digamos, el mismo acuerdo, se pueden incorporar parte de los acuerdos que se han hecho con las FARC al proceso con el ELN. Bueno, eso es una posibilidad y de hecho se puede comenzar a discutir en la mesa como se está haciendo con este cese de hostilidades. ¿Cuánto tiempo va a durar la negociación? Bueno, puede que dure años, pero también puede ser que se logre acortar los tiempos a partir de métodos que ya conocemos. Por ejemplo, en La Habana se aplicaron métodos de negociación que hicieron que fuera posible acortar los tiempos, como esa figura del cónclave, por ejemplo, encerrarse durante tiempo indefinido y lograr los acuerdos en corto tiempo. En fin, la pregunta sobre si los miembros de las FARC están pasando a las filas del ELN, bueno, yo diría sobre ese particular que el cese de hostilidades precisamente al que se ha llegado es un antídoto para evitar que haya esa posibilidad de que miembros de FARC terminen en las filas del ELN, porque se está produciendo de hecho un alto al fuego y se está paralizando las acciones ofensivas. Entonces, desde todos esos puntos de vista, yo creo que más allá de decir que se es optimista o escéptico, aquí lo que se ve es que hay unas inmensas posibilidades de trabajar ese proceso de paz. Y también parte... perdóname, Natalia, sí. No.
Hoy estamos muy conectados. Sí. No, justamente de eso estaba hablando, de eso iba a hablar. Yo retomaba la pregunta que hacía uno de los televidentes en cuanto a los guerrilleros que del ELN, de las FARC, se integran al ELN, porque el temor es a que hay cese al fuego, cese de algunas hostilidades, pero digamos que eso no garantiza que ellos no se puedan estar reorganizando y también que sigan ocupando esos territorios, porque eso es lo que obviamente se anuncia y ese es el temor. ¿Cuáles son las garantías de que eso no esté sucediendo? Bueno, yo creo que el temor sería si sigue el conflicto armado y si se siguen produciendo acciones como las que hemos visto en estos meses. El cese es precisamente la posibilidad de comenzar a apagar el incendio, es decir, de comenzar a llegar a acuerdos que posibiliten, hoy es un cese temporal, el cese definitivo en el transcurso de la negociación. Y cuando, digamos, lo que hemos visto con las FARC se comienza a producir ese alto al fuego, se comienzan a detener esas acciones, las negociaciones comienzan a avanzar de una manera mucho más fluida y eficaz. Sí. Doctor Cepeda, uno de los puntos que se destacan de lo que ha cedido el gobierno, de lo que se ha comprometido en medio de este proceso con el ELN es el que tiene que ver con la protección a la población carcelaria. Es primera vez que tenemos este término en una negociación con el ELN, no se dio con las FARC, pero acá son muy específicos en este tema. Con las FARC hubo medidas similares, es decir, y es a mi modo de ver parte más que de una concesión de un deber. Sí. Es decir, ustedes seguramente conocen que en las cárceles de este país hay una situación invivible. Sí. Es decir, el hacinamiento que hay en las cárceles afecta de una manera muy grave a la población carcelaria. Entonces, cualquier medida que se tome para que la situación que hay en las cárceles, en este caso concretamente con relación a una población que es la de los miembros del ELN en las cárceles, pueda ser mejor, creo que es una medida humanitaria que cabe dentro precisamente de todos estos procesos que se están dando de cese de hostilidades. Senador, elecciones, ¿qué tanto va a afectar ese clima electoral, estas negociaciones? Pues yo creo que las fuerzas que están por la paz en este país, con los últimos anuncios que se han venido haciendo, me refiero a este cese de fuegos y hostilidades, me refiero al anuncio que se hizo hace unos días por parte del presidente con relación a la posibilidad de que los miembros del llamado Clan del Golfo se acojan a la justicia, pues quienes queremos que se acabe la guerra y que haya unos cambios que permitan eso, estamos ganando terreno, ¿no? Es decir, se está afianzando el proceso de paz y no debilitando como algunos quisieran. Bueno, doctor Iván Cepeda, muchísimas gracias por compartir este espacio de la mañana acá en Pongámonos al Día. Pongámonos al Día, gracias, muy amable. Bueno. Siempre bienvenido y bueno, yo creo que hablamos ya durante todo este programa de estos temas tan importantes y es hora de escuchar justamente lo que las personas han participado en redes sociales. Nos vamos con Ángela Quintero, ella ha estado muy atenta a la participación de nuestros televidentes. Así es, Natalia, nosotros estuvimos muy atentos durante todo nuestro programa, monitoreando todas esas opiniones de nuestros televidentes a través de las redes sociales y a través de nuestra página de Facebook. Manuel Castillo nos dijo: la actuación de la guerrilla en el país sí solucionó todo lo que carece el pueblo, como salud, educación y seguridad en el campo y la ciudad. Además, a través de nuestra cuenta de Twitter, nosotros les propusimos una encuesta sobre las negociaciones de paz con el ELN, en la que le preguntamos a los colombianos: ¿cree que el cese al fuego entre el gobierno colombiano y el ELN garantiza la firma de un acuerdo de paz? Pues el 44% de nuestros votantes opina que sí y el 56% opina que esta no es una garantía. Nosotros seguimos invitándolos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos dejen todos sus comentarios y opiniones sobre esos temas que quieren que desarrollemos en futuros programas de Pongámonos al Día. Recuerden que todas nuestras emisiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página de Facebook, en donde nos pueden encontrar como Canal Institucional. Yo regreso con ustedes dentro de 8 días para seguirnos poniendo al día con toda la agenda nacional aquí en Canal Institucional. Ángela, así es, en 8 días volvemos y nos encontramos con toda la información desde nuestro punto web. Por ahora, quiero dejarlos a ustedes con el segundo resumen de noticias, esos hechos que generaron polémica, que fueron noticia y que hoy forman parte de nuestra agenda de viernes aquí en Pongámonos al Día.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que fija las particularidades de la misión que se encargará de verificar el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que este es un paso más en la construcción de la paz para los colombianos. Corea del Norte ha hecho el lanzamiento de un nuevo misil. Este ya había atentado contra Japón a finales de agosto, pero esta vez lo hizo desde un sitio cercano a Pyongyang. El misil sobrevoló Japón y cayó en el Océano Pacífico a 2.000 kilómetros de la isla de Hokkaido. Después del lanzamiento, Seúl convocó a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad tras haberse prohibido importaciones a Corea del Norte. Por su parte, el país condenó la resolución sobre las sanciones y advirtió que Washington tendrá que enfrentar situaciones peores. Y continuamos con la actualización de noticias. Nos conectamos nuevamente con Radio Nacional. Somos Radio Pública, somos Radio Nacional de Colombia. Y estamos en este reporte de regiones a esta hora, mi querida Aleja, pero contemos rápidamente a nuestros oyentes y televidentes noticias de los campos que cada uno de nosotros cubrimos. Yo les cuento por el momento que una nueva amenaza se cierne a esta hora sobre las zonas afectadas por el terremoto en México. Se trata del huracán Max, que después de entrar ayer jueves por el sur de Acapulco, en Guerrero, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, extiende ahora su amenaza sobre Oaxaca y Chiapas, los estados más duramente golpeados por el sismo de la semana pasada. El Servicio Meteorológico de México prevé que Max, convertido ahora en tormenta tropical, provoque tormentas en los dos estados, donde ha sido decretada la alerta naranja por lluvias fuertes, ráfagas de viento y oleajes que podrían generar inundaciones. El terremoto del pasado 7 de diciembre ha dejado ya 78 muertos en Oaxaca y 18 en Chiapas. Así que seguimos muy atentos a esta situación de crisis humanitaria que se vive como consecuencia de esta nueva amenaza que se cierne sobre las zonas afectadas por el terremoto, pero ahora por cuenta del huracán Max. ¿Y qué tienes tú para compartir con los televidentes, Aleja? Carlos, pues como están nuestros compañeros en Fusagasugá y este año el Festival de Rumba Criolla rinde homenaje al maestro Dídimo Cubillos, que nos dejó el 15 de junio de este mismo año, traemos una canción que hace parte de su repertorio. La canción se llama Diosa del Quininí y en el video vamos a ver imágenes hermosas de esta tierra de Fusagasugá. Aunque Dídimo Cubillos no nació en Fusagasugá, nació en Garzón Huila, estuvo muchos años allí y además tenía su corazón completamente puesto allí. Hizo muchas canciones a Fusagasugá. Y aquí está Diosa del Quininí. Tus mitos y leyendas. Pincelada de fresca primavera, acunada en los Andes, el oro de las tardes, el sol te regaló. Fusacatán abriga en tus laderas tus mitos y leyendas del Juan la Patasola que el abuelo contó. Por eso te envidiaron las estrellas. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional, nos dejaron con música colombiana. Así es, y también actualizados con toda la información nacional. A ustedes gracias por acompañarnos, a todo el equipo también de Pongámonos al Día, gracias. Y nos vemos el próximo viernes con más temas de interés nacional. Hasta la próxima. Recuerden la cita 7 en punto de la mañana.